Ejecutivo quien tenía, y parece que también quisiera tener un control absoluto por lo menos del poder ejecutivo y de cualquier organismo administrativo alrededor del poder. Yo no diría que lo mismo piensa o ha hecho en relación al poder legislativo. Si efectivamente vemos que hay una mayoría de Morena y que eso permite que muchas de las propuestas de López Obrador hayan pasado, hayan sido aceptadas, no veo un control del legislativo exactamente igual que del presidencialismo imperial, como lo ha llamado Krause al prismo clásico. Pero independientemente de esto, creo que también en el caso de López Obrador hay una idea bastante parcial, si no es que pobre, de lo que es sociedad civil. Cuando se empezó a hablar de la sociedad civil, él identificaba a la sociedad civil con los organismos civiles identificados con la derecha. Efectivamente, hay sociedad civil de todo tipo, múltiples expresiones, y parecía que identificaba totalmente a la sociedad civil con la derecha, incluso con la derecha. Y por eso decía que habría que enfrentarla, que estaba al servicio de los conservadores, de los reaccionarios, etc. Yo creo que sigue teniendo esa misma idea, ¿no? De que los organismos civiles y también en parte los autónomos que fueron creados en anteriores gobiernos tienen, digamos, una concepción muy cercana a lo que él llama el Estado Mental. Pero por otra parte también yo veo que López Obrador tiene rasgos, de eso lo escribí el sábado pasado, como que su psicología la está convirtiendo en estilo de gobierno y en políticas de Estado. Por un lado, la terquedad, la necedad, la obstinación, parece un estilo de gobierno. Y también la austeridad de él la ha convertido en plan de gobierno e incluso en ideología política. Creo que más que identificarse con políticas neoliberales de ahorro de un Estado austero, como propone el decálogo neoliberal del consenso de Washington, él yo creo que más bien adopta la austeridad como una concepción muy personal de lo que es el ahorro, en este caso del Estado. Pero también es muy desconfiado. Y a mí me parece un caso así sorprendente de cómo de un dirigente político, de un dirigente de Estado, que traslada muy fácilmente su personalidad, sus rasgos psicológicos a políticas de gobierno, ¿no? Incluso si ustedes se dan cuenta, como también decía el artículo pasado en el Noroeste, es el presidente que más se ha intentado definir por sus características psicológicas, ¿no? Sobre todo los columnistas, los analistas de los periódicos de la Ciudad de México, prácticamente en cada artículo abundan en algún rasgo de su personalidad, porque efectivamente tiene una personalidad compleja. Y creo que todo eso, toda esa personalidad la convierte en estilos de gobierno. Es sumamente desconfiado. Se nota y se dice que es sumamente desconfiado. Y creo que también eso lo traslada hacia los organismos autónomos. Desconfía de ellos, ¿no? Incluso desconfía hasta de Morena. Y entonces nosotros vemos cómo esa desconfianza se empieza a traducir es un estilo de gobierno, pero también en políticas de gobierno. Aunque de repente se da cuenta que esto no es posible, que no es posible eliminar en este caso los organismos autónomos. Por ejemplo, la CONAPRED, ¿no? Él dijo, yo no sé ni qué es eso,
cuando, como nos lo reveló Ricardo Rafael, dice, él estuvo en una reunión donde Gilberto Rincón Gallardo le planteó la construcción de CONAPRED a él, ¿no? Y él estuvo de acuerdo. O sea, o ya se lo había olvidado que es posible, o la edad, ¿no? A mí hay cosas que se me olvidan, soy exactamente de la misma edad de él. O simplemente fue una maniobra política para ignorarlo, ¿no? Pero echó marcha atrás, finalmente no va a desaparecer, ¿no? O esta idea de que va a ser el vigilante de las elecciones, y después ya modificó y dijo, no, bueno, yo como ciudadano tengo todo el derecho de observar, de vigilar, aunque él no pueda organizar las elecciones, etc. Entonces, o que el gobierno no lo pueda organizar como lo hacía anteriormente la Secretaría de Gobernación. Entonces yo creo que hay muchos exabruptos también, en muchos casos, y que él después realmente yo no le daría tanta importancia a esta idea de que va a ser el guardián de las elecciones, porque no hay manera de crear otro organismo o de que desde la Secretaría de Gobernación o desde la presidencia se intente reemplazar al INE o sustituir o modificar alguna de las funciones. Yo no veo esta posibilidad. Quizás sean presiones, ¿verdad? Y habría razones para presionar. Yo también desconfío en parte de algunas cosas de Lorenzo Córdoba, porque no me gusta su actitud racista, brutalmente racista, que reveló, se acordarán, en hace 3 o 4 años en un audio, ¿no? Es un tipo racista, sin duda. Y un tipo racista a mí también ya biológicamente me hace pensar que también puede ver que está más inclinado a la derecha que otra cosa. Entonces, había razones, sí, para desconfiar un poco de algunas decisiones de línea, algunas acciones de línea, pero no creo que vaya a haber un intento de eliminarlo. No hay condiciones para hacerlo, no hay ni condiciones políticas, ni tiempo, ni creo que ese haya sido realmente el planteamiento de López Obrador. Lo veo como sus exabruptos, que tiene muchísimos, todos los días prácticamente, ¿no? Y que después retrocede y que trata de paliar un poco lo que dijo, o relegarlo, y finalmente olvidarlo, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes piensan que esto es muy en su favor, pero yo no le daría tanta importancia, al menos a eso. Yo creo que en otros aspectos sí ha subordinado, por ejemplo, la Comisión de los Derechos Humanos, ¿no? Cuando puso a Rosario, ¿cómo se llama? Ibarra, a la hija de la señora Rosario Ibarra de Piedra, yo sí lo veo como una anulación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Pero en otros casos no lo veo así. En fin, este es mi primer comentario. Muy bien, gracias Arturo. Te toca, Helio, por edad. Pues me toca. Yo creo que más allá de la psicología de López Obrador, que por cierto siempre tiene estos datos, él parte me parece, de un elemento fundacional. Él gana con el 50% de los votos y prácticamente lo convierte en un presidente sin oposición y además con un partido muy subordinado a él. Pero continúa López Obrador y ahora en la pandemia nos manda la Ley General de Presupuesto, por ejemplo, para administrar el presupuesto él y el secretario de Hacienda. Y eso me parece que fue también un gran debate y también una idea de concentración del poder. Ahora, con la invitación del CONAPRED a Chumel, se ha venido en cascada una idea que no me quita de la cabeza, de que él quiere decir, el Estado soy yo, y arremeter contra todos los organismos autónomos, las comisiones reguladoras. Por ejemplo, el día 19 dice,
perdón, recordó que en tiempo de Porfirio Díaz había alguien que objetaba sus políticas, decía, ese gallo quiere maíz, y se maiceaba al gallo y dejaba de cantar. O sea, lo que quiere decir es que todos estos organismos son justamente para maiciar a los oponentes cuando hay pruebas fehacientes de que Coneval, de que CONAPRED, de que el mismo IFE, pues han sido independientes, que han cometido todos errores, inclusive López Obrador, que parece que no se equivoca, ¿no? Pero hay una idea, me parece, de centralización del poder que es muy preocupante porque en ciertas formas se parece a los líderes del socialismo 21. Con respecto al IFE lo tiene en la mira desde hace mucho tiempo. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el presupuesto del IFE del 18 al 19, se cae 36%, por ejemplo. Aunque es cierto, el 2020 subió un poco, pero no lo que le habían quitado el 19, ¿no? Ahora, si bien tiene razón Santa María, tenemos todo el derecho de dudar. Particularmente me pareció Ugalde demasiado indeciso, más que no era para ese aparato, para el INE. Pero me parece que lo importante aquí no es destruir, no es cooptar, no es al final de cuentas suplantar todo, sino ir corrigiendo aquellas cosas donde de veras haya problemas que haya que corregir, ¿no? Pero López Obrador no hace eso, no hace correcciones. Él destruye y ha destruido el aeropuerto nuevo, ha destruido esto, ha destruido lo otro. Y a mí, personalmente, sí me preocupa mucho los asuntos de la democracia, pero también me preocupa que a partir de la cervecería de Mexicali, a partir, digamos, del aeropuerto, tenemos poca inversión. Y en una situación como esta, por ejemplo, también lo de las empresas de energía limpia, nos crea una situación muy complicada en México por asuntos de inversión. Hasta el embajador de Estados Unidos dice que no hay condiciones para invertir en México. En fin, Cayón, te cedo la palabra. Bueno, gracias, Helio. Bueno, yo a partir de sus dos intervenciones, Arturo, Helio, en las que coincido en lo general, quisiera intervenir, decir desde una perspectiva de por qué nacen estos organismos autónomos o estas entidades paraestatales con relativa autonomía. Y son producto precisamente de que desde Salinas para acá, de Zedillo, etcétera, que es cuando se han venido creando, pues para coadyuvar, al menos en teoría y en letra, a que las áreas en que de su naturaleza funcionen mejor. Esos son productos netamente liberales dentro de la doctrina liberal. Y a Obrador todo lo que suene a liberal lo confunde con neoliberal y le saca y lo repudia, no le gusta. Él prefiere que el mercado lo controle el Estado. Él prefiere que la información la provea el Estado. Él prefiere que la discapacidad, las anomalías sociales, los defectos culturales, etcétera, los resuelva el Estado. Como acaba de decir Helio Millán, él ratifica este viejo lema francés de el Estado soy yo. Está de sobra demostrado por las mismas acciones de Obrador y por su retórica de que repudia todo lo que tenga que ver con organizaciones libres, que tengan cierta autonomía respecto
concepto del Estado. Y justamente estas organizaciones como pues el CREA, el INE, el IFT, la INAI, el INAI, la COFECO, el Federal de Competencia, etcétera, no le gustan a López Obrador, no les gustan porque le quita sus facultades, le inhibe sus funciones. Entonces, toda esta competencia, aquella vieja expresión de Luis Echeverría, la economía se hace en los pinos, ¿no? Desde aquí se controla la economía. Todo esto Obrador lo está tratando de desmantelar. Obrador no quiere hacer un estado mínimo. Obrador lo que quiere hacer es una sociedad mínima. Es una sociedad mínima y un estado máximo. No tanto en cuanto al aparataje, sino en cuanto a su función. La democracia obradoriana es una democracia para distribuir el poder y el poder le corresponde casi en exclusividad al Estado y a la sociedad civil le correspondería pues trabajar, producir, etcétera. Pero el poder propiamente no sería un poder económico, no sería el poder de tribus, no sería el poder de la información ni nada, sería el poder es el poder político. Entonces, él es un conservador completamente y si tiene algo de liberal, es de un liberalismo de tipo republicano, ese liberalismo inspirado en Rousseau, ¿no? Que después de donde ahí nace el marxismo, leninismo, por cierto, y otras derivaciones cercanas que no son marxistas, como el propio keynesianismo, ¿no? En donde sí, de alguna manera tenían algún vínculo, alguna parentela con las ideas liberales, pero en donde el Estado nunca dejó de ser el actor más importante de cualquier país, de cualquier nación, de cualquier sociedad. Y ese es Obrador. Obrador está dispuesto a desmantelar todo este régimen que en los últimos 30 años se creó en México. No lo quiere borrar de la estructura institucional del país y desde luego pues quiere cambiar la constitución porque todas estas instituciones tienen régimen jurídico superior, son constitucionales. Y ese es un problema para él. De ahí su interés por adelantar su salida de Palacio Nacional e irse a giras estos fines de semana para tratar de no perder la mayoría, el control del legislativo, ya tiene el ejecutivo y desde luego no perder la influencia que tiene sobre el poder judicial. Esa sería mi intervención hasta ahorita. Yo quiero matizar algo. Yo estoy de acuerdo, como decía en la ocasión pasada, en que a pesar de que los objetivos centrales de López Obrador en su gobierno, con los que estoy de acuerdo, que es desmantelar la corrupción y equilibrar la distribución de la riqueza. Yo estoy totalmente de acuerdo, no sé si ustedes estén conmigo en esa idea, pero me parece que eso es fundamental en la sociedad mexicana contemporánea. Y lo que sí veo es de que no ha sabido construir una vía o las vías adecuadas para lograrlo. Sin embargo, yo no estoy totalmente de acuerdo con ustedes cuando hablan, por ejemplo, cuando dicen que trata de anular todos los organismos autónomos que hay en este momento en la sociedad mexicana. Yo digo que no. Por ejemplo, el Banco de México está operando con plena autonomía, a pesar de que él sugirió y fue aceptado a Eduardo Esquivel, un hombre muy cercano a él, pero que incluso se ha distanciado parcialmente de él en varias políticas. El Banco de, yo no veo subordinado al Banco de México a López Obrador en ningún momento, ¿no? No sé si ustedes puedan recordar algo
que demuestre lo contrario. EFE es un organismo autónomo y yo no lo veo subordinado. Y si nosotros vemos, por ejemplo, el INEGI, al que ha recibido muchas críticas también de López Obrador, sigue revelándonos las estadísticas, la información que contradicen muchísimas de las políticas de López Obrador. Incluso cuando habla de desempleo, de pobreza, señala que ha aumentado la pobreza, no lo ha ocultado, y que va a aumentar la pobreza y no aumenta. Y ahí está el INEGI, que es un organismo muy importante. Entonces, yo por eso digo que hay que matizar. A mí me parece que hay que ser siempre muy cuidadoso en el análisis, lo más balanceado posible cuando hablemos de un gobierno, aunque nos guste o no nos guste, ¿no? Si nos disgusta, de cualquier manera hay que hacer el esfuerzo por ver que efectivamente se ha respetado, se está haciendo mínimamente bien, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la polémica con el Chumel, si este tipo, Chumel, en este momento, prácticamente lo meten a la cárcel en Estados Unidos, con ese tipo de declaraciones, con esos chistes que él hacía, imposible de tolerar en la atmósfera de racismo de Estados Unidos. Y allí no se diría, es que es un atentado contra la libertad. Quien diría sería la ultraderecha, ¿no? Porque es un tipo racista, totalmente, ¿no? Y no se puede tolerar, sin duda, a alguien que aliente el racismo. Eso es imposible, eso es intolerable, ¿no? Y cuando se está buscando una sociedad que elimine las desigualdades, en el que el racismo juega un papel fundamental para mantener y profundizar las desigualdades. Entonces, a mí me preocupa mucho una atmósfera de rechazo generalizado de cualquier acción que toma, es inmediatamente apabullada, ¿no? Y a mí me parece que hay que hacer un esfuerzo siempre de equilibrio analítico, ¿no? De no dejarnos llevar por la visión crítica abrumadora de cualquier aspecto de lo que es. Por ejemplo, dice Helio, dice, es que se ha dedicado a destruir. Yo, por ejemplo, yo diría, la decisión, aunque haya sido muy costosa, de parar la cervecera en Mexicali, en una ciudad que carece de agua, y darle mayor importancia a una empresa, por más estratégica que sea para las inversiones extranjeras, habría que pararlo, no habría que priorizar, yo creo, en ninguna empresa por encima del consumo de agua de la población, ¿no? Yo diría que ahí la decisión fue correcta, aunque se manipuló la encuesta, pero me parece a mí eso secundario porque habría que ver toda la lucha que hubo antes, por varios años, de la población civil de Mexicali contra la instalación de esas cerveceras, ¿no? Entonces, por ejemplo, doy ese ejemplo, ¿no? O igualmente, por ejemplo, la construcción, haber detenido la construcción del aeropuerto en la Ciudad de México, me parece fue una decisión correcta en un sentido del medio ambiente, de la protección al medio ambiente, que no fue el principal argumento, del gobierno mexicano, pero sin duda, ambientalmente, muy favorable. Financieramente, es equivocada, sí, porque efectivamente provocó una desconfianza en muchos inversionistas. Pero a largo plazo yo creo que fue una decisión tomada correctamente. Y justamente esa crítica de los medioambientalistas ahora se le está haciendo a López Obrador en relación al Tren Maya y al proyecto transísmico. Correctamente se está haciendo la crítica, ¿no? Pero ahora la crítica, ¿quiénes la hacen? Los mismos que defendieron al aeropuerto, ¿no? Están diciendo, va a destruir, va a afectar el medio ambiente de todos los pueblos mayas del sureste de México, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que no siempre el análisis está haciendo, insisto, equilibrada, lo más objetivo posible. A mí me parece que muchas veces nos dejamos ir con el aluvión de críticas
muchas veces ideológicas, ¿no? Y perdemos esta necesidad del análisis siempre, ¿no? De ser lo más equilibrado, no diría yo objetivo, porque nunca me ha gustado a mí esa palabra, porque no creo que exista la objetividad plena en el análisis, ni en el periodístico, ni en el sociológico, ni en el politológico, ni en el económico. No existe la objetividad como tal, ¿no? Existen argumentos más convincentes, más veraces, ¿no? Más honestos, pero objetivos, bueno, por lo menos a mí no me gusta mucho esa palabra. Pero sí yo creo que hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Por el equilibrio. Por el equilibrio es lo que yo intento cuando escribo, ¿no? Y creo que es necesario además, por ejemplo, esto lo dice mucho René Delgado en Reforma, o Jorge Cepeda Patterson también, lo insiste mucho en esto. Vamos buscando, ¿no? ¿Qué es lo que hay de favorable, de positivo en este gobierno? ¿Y qué es lo que hay que criticar honesto y radicalmente, pero viendo a ver qué es lo rescatable y qué es lo que necesita la sociedad mexicana? Porque si nosotros adoptamos la crítica dominante, ¿no? Por ejemplo, ahorita a mí me sorprendió lo que dice Carlos, y se está tratando de destruir lo último que se hizo en los últimos 30 años. Pues hay mucho que quitar de los últimos 30 años, Carlos. Sí. Tú estarás de acuerdo. A propósito, me están ¿Qué es lo que avisando de que quedan 10 minutos. ¿Eh? Me están Carlos. quedan 10 minutos. Bueno, Sí, ya me excedí. Nada más. Ya me excedí, pero yo los invito a eso, ¿no? Que Sí. Así como yo externo unas críticas, ustedes traten de observar qué es lo que es de rescatable de lo que se está haciendo y qué es lo que hay que modificar de esos últimos 30 años. A mí me parece que hay mucho que modificar. Bueno, ¿sigo yo? Sí. Sí. Bueno, Santa María, buenas tardes. Cayó, buenas tardes. Hay que bajarle. Creo que tiene razón Santa María. Solamente que había que también pensar que una golondrina no hace verano, ¿no? O dos golondrinas, o tres golondrinas, sino también tenemos que observar con mucho cuidado, Santa María, la tendencia, digamos, de esto, porque también López Obrador entra en contradicción con el Banco de México, ¿no? El primer préstamo que hizo, ¿no? Y con el INE ha querido hacerlo un organismo para la felicidad, ¿no? Cosas así por el estilo que no se salen de la discusión, ¿no? Pero acepto esta parte que tú dices, Santa María. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos si queremos estar juntos, ¿no? Un buen tiempo. Lo que sí quiero decir es, yo estuve preocupado por esta conducta de acusaciones, rectificaciones, etcétera, de López Obrador, por una razón, Santa María, por una razón, Cayón. Estamos en una pandemia que no cede, en una crisis económica que va a reventarnos al 10% negativo de crecimiento, como dicen los economistas, y un país polarizado, ¿no? Que no haya, digamos, del presidente que gobierna o debiera gobernar para todos, ¿no? Un espacio donde pudiéramos hablar, donde pudiera crearse un frente, digamos, para evitar que siga este país como va. Y lo digo porque ya estamos en elecciones. Y estamos en elecciones en una situación de veras también de guerra de todos contra todos, ¿no? Entonces, por eso es que yo estoy muy preocupado, porque quizá por eso me exalta un poco que no le encuentro a López Obrador a veces más que intenciones que tiene y que a veces le baja porque le mide el agua a los camotes y no se va sobre ello, ¿no? Pero tengo la impresión, Santa María, de que inclusive si tú ves a su gabinete, no existe, aunque exista nominalmente y esté en sus oficinas,
¿Quién habla por ellos? Tú le preguntas al pueblo, como López Obrador le preguntó que si es que conocía a CONAPRED, y la verdad es que conocemos a poca gente del gabinete, ¿no? Es porque prácticamente se han seguido, digamos, a una política de él, por razones que ahora no vamos a discutir, pero entonces sí hay un estilo de veras de una tendencia a lo que yo llamé el Estado soy yo, ¿no? Muy bien. Bueno, aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, y quiero referirme desde luego a la intervención de Arturo Santamaría, porque a mí también me provocó, me llama mucho la atención, porque el caso de Banco de México se puede considerar que está a salvo de este sectarismo político de Obrador. Y es que Banco de México no es una criatura sencilla, no es un organismo que no tenga un linaje global financiero fortísimo. O sea, Banco de México es parte de una red financiera mundial, ¿no? Con una estructura y con una burocracia internacional muy fuerte. Si alguien no palomea correctamente a un dirigente general de un banco central, pues son las calificadoras, es el tesoro, en fin, o sea, son instituciones que sí son locales, todas sin excepción, pero que forman parte de una red financiera muy poderosa. Y normalmente todos los países del mundo procuran poner en esos organismos personajes que tengan que ver con esa gran familia mundial. Y eso es, verás tú que todos los perfiles que ocupan ese lugar son perfiles de alto nivel, no solamente técnico, que sí lo tienen, sino que también son figuras reconocidas en esas oficinas. Esa es una. Y además es una organización muy fuerte dentro del Estado mexicano, muy fuerte y con una legitimidad incuestionable para todo mundo, para todo mundo. Entonces, mucho mayor que la que tiene Hacienda, por cierto. Y en cuanto a los equilibrios a los que Santamaría nos llama, y sí, yo estoy de acuerdísimo con esos equilibrios, ¿no? Yo escribí un libro, Cultura y Desarrollo, donde precisamente lo que trato es encontrar una especie de equilibrio dentro de nuestra muy heterogénea variedad económica, cultural, identitaria, etcétera, urbana, territorial, ¿no? Pero mi pregunta es si con un presidente como Obrador podemos aspirar a ese equilibrio, porque justamente él casi todos los días, si algo convoca es precisamente a las rupturas. Él se dedica a estar regañando, descalificando, denostando, devaluando a quienes son sus adversarios, como él llama. Bueno, está bien, está en su derecho, pero me parece que las obligaciones de un presidente van mucho más allá de estar contraatacando a sus enemigos. Yo no recuerdo un presidente mexicano que se dedicara todos los días a atacar a sus adversarios. Este es el primero. Vamos, yo creo que eso pues debería de bajarle 2, 3 rayitas. Efectivamente, ojalá Obrador fuera uno de los actores principales que nos convoque al equilibrio y todo mundo tendría que participar en esa convocatoria. Pero Obrador a lo que menos convoca es justamente al equilibrio. Convoca a sus pares, convoca a sus partes, convoca a su militancia y convoca a su feligresía, las cuales pues hacen un coro con cierto desdoro, ¿no? Que son bastante ruidosos. Yo creo que sí hay que preocuparnos porque no tenemos ese equilibrio, porque somos una sociedad que si no está desgarrada, por lo menos está en una tensión bastante notoria y que puede, yo creo que no va a haber ruptura, pero tampoco va a haber un ánimo nacional hacia la progresividad. Al contrario, me parece que el ánimo es más bien regresivo. El ánimo nacional es un poco al detente.
el ánimo nacional es un poco al espérate, a ver qué pasa. Y en esas situaciones que la economía, como dice Helio, se va a desplomar más de 10 puntos en este año. Es terrible, económicamente es gravísimo eso. Quizá esa caída tan vertical, ¿no? Eso hará que rebote el año siguiente como rebote, porque el capital se va a descapitalizar tanto, se va a desvalorizar tanto, que ya más no va a poder y el año siguiente tendrá que revalorizarse y eso será el 2-3%. Ojalá eso suceda. Entonces, si el debate lo redujéramos casuísticamente, Texcoco, en plan el Maya, Dos Bocas, etcétera, Mexicali, pues ahí nos encontrarían y cada quien daría sus pros y sus contras. Y no digo que ni los pros ni los contras no tengan razón, pero no encontraríamos una concertación sencilla, ¿no? Me parece, por lo mismo, mi primera intervención tenía que ver más bien con estos grandes modelos que queremos y que tenemos que encontrar para nuestro país. Y yo creo que el modelo que más nos conviene como dadas nuestras peculiaridades nacionales, locales, de heterogeneidad, clasista, cultural, identitaria, territorial, etcétera, es justamente un modelo de libertad. Un modelo de libertad. Un modelo en donde dejemos que todas nuestras partes, nuestro mosaico nacional, se exprese